¿Cómo monetizar tu Instagram? Monetiza tu Instagram. ¿Cómo le parece el tema de este libro, mi querido Andrés? Vital, Fantástico. José, vital. Muchos nos queremos meter en la onda de crear contenido y por supuesto ganar algo de dinero haciéndolo y el libro no puede ser más directo con su nombre. No más directo y sobre todo más preciso, porque de este contenido, de esta pregunta, hay un montón de información en la web, a veces buena, a veces mala. Bueno, hay que decir, la mayoría de las veces muy mala o que simplemente busca captar y pescar gente que se pregunta, empresas sobre todo, emprendedores, microempresas, que quieren monetizar una de las redes sociales más potentes del momento, que es esta de Instagram. Pues hay un señor que se llama Pedro Rojas, que se especializó durante años analizando, estudiando, haciéndole, digámosle, una inteligencia al algoritmo de WhatsApp, perdón, de Instagram, para saber cómo es posible monetizarlo, cómo es posible sacarle el mejor provecho posible a la monetización de Instagram. Y por eso hemos invitado hoy aquí en Tecnósfera a Pedro Rojas. Pedro, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Muy bien, Pedro, muchas gracias por tu tiempo, primero que todo, por estar aquí en Tecnósfera. Cuéntanos de dónde nació la idea de escribir y especializarse en este tema de cómo monetizar Instagram. Pues sí, José Carlos, nació por una necesidad. Es decir, yo no encontraba nada ni en Google ni en ningún lugar de Internet en donde aprender cómo monetizar Instagram en el año 2016. Y dije, pues voy a tener que ponerme las pilas yo. Y a partir de allí, con unos programadores, construimos un sistema, un algoritmo que empezó a decir cómo funcionaba Instagram por dentro, es decir, cómo funcionaba la matemática de Instagram. Y empezamos a descubrir realmente el funcionamiento desde un punto de vista orgánico. Y eso me llevó a escribir el libro, no en ese momento, pero sí años después, cuando ya había probado y comprobado cómo funcionaba el algoritmo y cómo iba cambiando prácticamente cada mes y con cambios más profundos cada año. Y a partir de Eso, allí dije, pues voy a escribir el libro. Eso le iba a preguntar, Pedro. Usted en su mismo libro dice que Instagram cambia casi que semanalmente el algoritmo. ¿Cómo hace Sí. usted para mantenerse, primero que todo, actualizado y segundo, para mantener actualizado este libro de cómo monetizar tu Sí, Instagram? sí, hay una ventaja y es que a través de la agencia que dirijo gestionamos un número considerable de cuentas y al ver qué sucede cuando hacemos ciertas acciones en esas cuentas, pues podemos saber cómo van a reaccionar el resto de las cuentas y eso me dice cómo monetizarlas a través de lo que hace el algoritmo. Pedro, una consulta. En el libro se menciona, digamos, cuál es el medio de monetización, digamos, si es directo de Instagram que paga o es indirecto a través de publicidad, de pauta. ¿Cómo funciona un poco esa parte? Buena pregunta, buena pregunta. No, el libro trata un 90% sobre la monetización orgánica, es decir, está dirigido a personas que no tienen intención de pagar y que intentan hacerlo a través de sus propios medios. Sí que hay una parte en la que se habla de lo que llaman los ads o advertising, que es la publicidad paga a través de Instagram, a través a su vez del Facebook. Y el libro lo que intenta es dar a las personas herramientas para conseguir esa monetización sin la necesidad de pagar, es decir, siguiendo objetivos de negocio reales más allá de lo que son los seguidores o de lo que son los likes. Pedro, una pregunta. Usted a lo largo del libro menciona, me pareció muy interesante esa parte, de los mitos que hay alrededor de Instagram, una cantidad de, digamos, de leyendas urbanas y demás. ¿Puedes mencionarnos algunos de esos mitos que la gente tiene por ahí, de cómo funciona Instagram? Sí, claro, voy a mencionarte dos que son los más recurrentes. El primero es el mito de si se puede o no se puede editar una publicación una vez que está publicada. Hay un mito que corre por allí que dice que Instagram te penaliza si la publicación si la publicación se edita. Y realmente no es así. Puedes editar la publicación las veces que quieras. De hecho, invito a las personas que están escuchando el programa a hacerlo ahora mismo y luego los resultados los verán tal vez ahora mismo o mañana o pasado. Y es que elijan cualquier publicación antigua de hace 15 días o un mes
y edítenla colocando algunos hashtags al azar, unos 5 o 6 hashtags al azar, y verán que al editar esa publicación de hace 15 días o de hace un mes, comienzan a recibir likes porque el algoritmo de Instagram ha colocado esa publicación de nuevo en la ola, vamos a llamarlo así, de las visualizaciones, porque si no, ¿de qué otra forma podrían venir likes de una publicación que ya había pasado 15 días de publicada? Ese sería el primero. Y el segundo mito es el valor que tienen las diferentes interacciones. O sea, hay personas que dicen que, por ejemplo, el hecho de guardar la publicación o el hecho de enviarla a otra persona o el hecho de comentarla o de hacer like tienen unos niveles distintos de puntuación para Instagram. Es decir, que si alguien hace un like, vale menos que si alguien comenta o algo así. Y este mito se cae por sí solo porque cuando alguien pasa muy rápido por una publicación y hace like y sigue en 2 segundos a la siguiente, Instagram está tomando nota de cuánto tiempo está pasando el usuario en la publicación, precisamente para saber o para determinar si es interesante, precisamente para ponerla en posiciones de relieve a otros usuarios. Entonces, si alguien pasa por una publicación y sin hacer ningún like, simplemente la mira o la lee durante 30 o 40 segundos, contra los 2 segundos de like, seguramente la publicación tendrá muchísima más relevancia y engagement luego, porque Instagram ha visto que lo que importa es el tiempo que pasa alguien viendo la publicación o los usuarios viendo la publicación que una simple acción. Y así, por la misma regla, se cae en el resto de las puntuaciones que se le han dado a las siguientes participaciones. Pedro, me queda también, digamos, quisiera preguntarle que nos diera un consejo a todas esas personas que justamente queremos empezar a crear contenido en redes sociales y que pues en el futuro cercano o lejano se convierte también en un modelo de negocio en el que yo pueda pues sacar ciertos réditos económicos y digamos también para desmitificar, si se puede decir, eh, la parte del otro lado, la gente que cree que esto es una pérdida de tiempo, que Instagram es una pérdida de tiempo, que no es un negocio y que no es monetizable. Bueno, mira, aquí hay varias vertientes. Realmente Instagram es una herramienta, como cualquier otra, y te sirve de acuerdo como la uses. O sea, si tú tienes un carro y lo usas para trabajar, pues, y otra persona hace lo mismo, uno de los dos será más productivo porque tal vez se conoce mejor las calles de la ciudad, porque utiliza y sabe ahorrar la gasolina, y un montón de otros factores. Y es la misma herramienta, por eso no se puede comparar. Entonces, Instagram funciona de la misma forma para todos, pero no todos saben sacarle el mismo provecho. Y es un tema de desconocimiento o de ignorancia de cómo funciona la propia red. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes monetizarla siempre y cuando entiendas cómo funciona la herramienta, pero también cómo funciona el público que está dentro de la propia herramienta, que es el que hace que al final que monetices. Entonces, si alguien, por ejemplo, publica contenidos que no le interesan a su público objetivo, por ejemplo, por desconocimiento, entonces no conseguirá monetizar Instagram, por mucho que publique, por mucho que se esfuerce. En cambio, alguien que entiende a su público objetivo y publica solo tres tipos de contenidos que pueden ser entretenidos, interesantes y o útiles, esta persona pues tendrá más probabilidades, haya publicado más o menos veces que la persona que publica mucho, pero sin tener en cuenta estos 3 factores. O sea, aquí lo que importa es que a través de lo que tú vendes, muestres a los demás tu producto, tu servicio o el resultado que ese producto o ese servicio ofrece, siempre teniendo en cuenta que sea interesante la manera en que lo dices, que sea entretenida la forma en que lo planteas y que sea útil el contenido que ofreces. Si cumples con las 3, pues ya lo has hecho muy bien y seguramente monetizará. Si cumples una o 2, pues no está mal, pero puedes seguir mejorando dentro del criterio de las 3 variables que acabo de explicar. Muchos consejos, muchos trucos, cómo utilizar las funciones que tiene WhatsApp para ganar seguidores reales, para de manera orgánica, como comenta Pedro Rojas, quien es el autor de este libro, Cómo monetizar o monetiza tu Instagram, nos trae en este libro que ya está disponible en versión impresa y en versión digital aquí
en Colombia. Pedro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Tecnosfera. Muchísimas gracias a ustedes, Andrés y José Carlos. La verdad que ha sido un placer conversar, y al público que me está escuchando también. Mi nombre es Pedro Rojas y en Instagram soy @seniormanager.